Buenos días. Gracias. Buenos días. Buenos días ahí arriba. Buenos días en línea. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Hablaremos sobre dos palabras grandes este día. Solamente quiero decir esta frase y después la explico. Teología dirige hacia la doxología. Y si ustedes quieren saber por qué nada más cantamos un canto esta mañana, es porque teología dirige a doxología. ¿A qué me refiero? Sabemos sobre Dios, estudiamos sobre Dios. La verdad de Dios nos dirige hacia la adoración de Dios. La teología es el conocimiento de Dios. La doxología es nuestra adoración a Dios. Entonces vamos ahora mismo a estudiar la palabra de Dios, a entenderlo más, a enamorarnos más de Él y vamos a responder solamente con algo grande de nuestra adoración a Él. Y esto es lo que con esto quiero empezar con la palabra de Dios. Mateo capítulo 21. Si ustedes tienen su Biblia, Mateo capítulo 21. Solamente la palabra dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Tal vez les diga esto más importante, estos son los más importantes momentos de este mensaje, son las palabras que vamos a leer ahora. Señor Jesús, oramos mientras abrimos tu libro, que el poder de tu verdad que tú nos has prometido, que tu palabra llegaría hasta los lugares más íntimos de nuestro corazón. Y yo oro que eso suceda en esta mañana, que tu espíritu descienda en este lugar, que tú te lleves toda distracción, que tú puedas mover nuestro corazón en una manera que no lo miramos venir. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Mateo capítulo 21, versículo 1. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos diciendo: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis a un asna atada y un pollino con ella desatada, y traédmelo. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene en ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus manos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tenía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante, la que iba detrás, aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Nos quedamos ahí. Cuando nosotros estamos leyendo esto, empieza la última semana de la vida de Jesús. Por 33 años de la vida de Jesús, Jesús ha estado viniendo a Jerusalén, y ahora, después de una o tal vez un viaje de 2 semanas, desde el norte hasta el sur, Jesús está acercándose a Jerusalén. Las calles están empaquetadas con toda esta gente que viene a Jerusalén para las fiestas de las Pascuas. Es una gran celebración judía que lleva a cabo cada año. Tiene una implicación bien grande de lo que está a punto de pasar. Jesús está viniendo a Jerusalén con sus discípulos. Jerusalén va a tener una multitud esta semana, probablemente alrededor de 2 millones o tal vez más personas que van a venir a Jerusalén. Entonces los caminos por los que Jesús está viniendo están muy ocupados, y Él viene a este tiempo. Esto es lo
que está pasando, todo esto lo que está pasando, este es el clímax del propósito por el cual Jesús vino a la cruz del Calvario a morir por nosotros. Esto hablamos la última semana. Él para por el camino que los romanos pavimentaron bellamente y los pone al lado del camino. Hablamos de esto la semana pasada, donde él habla con sus discípulos y les dice: yo voy a ir a Jerusalén y cuando yo llegue ahí voy a ser colgado en el madero, y como un resultado de eso voy a ser entregado otra vez y me van a golpear, se van a burlar de mí, me van a golpear, me van a pegar y voy a ser crucificado y voy a morir y voy a ser levantado de la muerte. Y esa fue la tercera vez que Jesús les ha explicado eso, lo cual es lo más duro del Evangelio, la razón por la cual Jesús vino, para tomar en sí mismo los pecados de todo el mundo, para ser nuestro sustituto en la cruz del Calvario. Pero para ellos nada más pasó por su cabeza. Cada uno de nosotros ha tenido un ego en la vida, de las cosas que hemos escuchado, de las cosas que hemos aprendido, de las cosas que hemos recibido en la educación de nuestros padres, de la escuela, de los libros que hemos leído. Y para estos discípulos, para estos muchachos, el ego más grande era de que el Mesías iba a venir. El ego más grande era que el Mesías iba a arreglar las cosas más malas del mundo, iba a establecer su reino, iba a cumplir su propósito. Ellos tenían un problema entendiendo por qué Él tenía que morir para poder ser el sustituto de nuestra paz con Dios. Ellos no podían digerir eso, pasó por sobre su cabeza y escogieron eso. Y por eso Jesús les sigue diciendo una y otra vez: quiero decirles una vez más, por si en dado caso no han escuchado. Y tal vez eso recuerda la vez cuando Salomé se acercó a Jesús y le quiso pedir que sus dos hijos se sentaran al lado de él. Y él dice: oh, Dios, ustedes no entienden. Oh, muchas personas tienen un corazón duro. He caminado muchas veces como un pastor con muchas familias, pero hay familias que necesitan entender la posibilidad de que un pariente tiene que morir. Mucha gente no quieren aceptar ese momento duro, y Jesús está explicándole que esto tiene que pasar. Ellos no saben cómo responder cuando estos momentos difíciles van a suceder. Entonces Jesús se vuelve al camino y entonces él se dirige a un camino que se llama Bethany. Ese era un pueblo donde María, Marta y Lázaro vivían. La última vez que Jesús estaba ahí, él había resucitado a Lázaro entre los muertos. Entonces él invierte algún tiempo con él. Entonces él está ahí con Marta, con María, con Lázaro. Entonces lo que pasa también es de que un perfume, un aceite es derramado sobre sus pies. Entonces alguien dice: oh, ¿por qué le echaste ese perfume a Jesús? Eso pudo haber sido invertido en alguien más, era muy caro. Cuando lo estaban poniendo todo en Jesús, también todas estas multitudes se estaban acercando. Oiga, la última vez que estaba Jesús aquí, Lázaro fue resucitado. Había muchas personas reuniéndose. Había un momento cuando Jesús se retiraba, y a veces él se tomaba un momento para respirar por esta semana que se acercaba, por esta semana y esas cosas que tenía que él pasar para poder invertir un tiempo con sus amigos. Y muchos de ellos, dos de sus discípulos, se acercaron y Jesús les dice: miren, quiero que vayan a este pueblo con el nombre de la casa de los higos. Yo me imagino que los higos tenían una relación muy cercana con este pueblo. Quiero que vayan allá y quiero que ustedes desaten un asno y me lo traigan a mí. Si cuando ustedes están haciendo algo, cuando ustedes están haciendo eso, alguien les pregunta: ¿quién está haciendo con esto? Esos son míos. ¿Por qué los están tomando? Imagínense lo que estaban ellos pensando cuando Jesús les pide esto: tomaron un asno y traerlo. Si alguien les pregunta algo, yo quiero que ustedes le digan: el Señor lo necesita. Yo creo que en eso simple hay algo poderoso que está a punto de pasar. Jesús los está mandando a hacer algo
están asignados por el Señor. Él quiere ser el Señor de nuestras vidas. Él quiere las cosas que nos controlan a nosotros por el factor que Él es Señor de nuestras vidas. No hay nada mayor, no hay nadie mayor, no hay nada igualable que pueda ir arriba de Jesús. Él es Señor. Él lo quiere, Él lo toma. Entonces, de repente empieza a hablar una lengua que nosotros podemos usar, que arregla nuestra forma de pensar. Él es Señor, Él es mi Señor. Yo hago lo que hago porque el Señor lo quiero. Yo me encuentro en una circunstancia donde me pregunto, ¿qué es lo que el Señor quiere de mí? ¿Cómo puedo responderle a las cosas que están alrededor de mí? Y entonces respondo y digo, yo estoy haciendo esto por el Señor. Pueden ser cosas que le pertenecen al Señor. Mi tiempo es del Señor, mis regalos son del Señor, mi familia le pertenece al Señor, mi trabajo es como para el Señor. Alguien que no tiene igualdad, alguien que no puede estar arriba de Él, cuando todo es hecho en nuestra vida para el Señor, cuando Él es el primero, cuando tratamos de complacer al que a nadie puede compararse, cambia nuestra mente. Vamos delante de Él como nuestro Señor y decimos lo que tú quieras, Señor. Entonces los discípulos van, ellos tienen éxito, ellos son preguntados o cuestionados sobre esto. Y ellos llevan esto, ellos toman el asno, ellos se quitan el abrigo y lo ponen en los dos asnos, porque ellos no saben cuál es el que Jesús va a tomar, si va a agarrar el bebé asno o el asno adulto. Los tiempos de nosotros son diferentes. Nosotros tenemos más de un abrigo, tenemos uno para trabajar, uno para vernos más lindos, tenemos diferentes abrigos. En esos tiempos probablemente tenían nada más uno, pero este abrigo era bien personal, tenía una identidad, y cuando tú lo ponías sobre un asno significaba algo. Aquí hay un culto que no ha sido manifestado anteriormente. Hay algo que es para Dios, y ellos toman su abriga porque no hay nada más maravilloso, más importante que para nuestro Señor, ni siquiera nuestra identidad. Y eso tiene que ver mucho que ver con nuestra identidad, y ellos lo ponen sobre el asno y ellos regresan donde está Jesús, y Jesús se sube sobre el asno joven, no sobre el adulto. Y hay muchas cosas aquí, probablemente mucho de esto no tiene sentido para nosotros, como manejando un triciclo, ¿por qué haces eso? ¿Por qué no manejas el que es más confortable? Pero para las personas en ese tiempo, ellos lo podían entender. Un conquistador, rey, iba a ser el jinete entrando a una ciudad. Un líder iba a entrar en una ciudad en un caballo en esos tiempos, pero un líder, un rey, jineteando en paz, iba a jinetear una asna, iba a montar una asna humildemente entrando a la ciudad. Jesús, quien se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz, es el rey quien entra en esta ciudad con esperanza. Él no vino a conquistar. Jesús no vino a ser un líder militar. Él quiere presentarse a todos los que lo estaban escuchando, porque Él vino por la gente que lo necesitaba. Digamos de lo que está hablando, pongamos algo de contexto. Él viene a traerles paz. Aquí es donde en la mente ellos están pensando y lo hacen complicado. Es la semana de la Pascua. Cuando Él llega con este asno, es lunes. Eso es importante porque lunes para la gente judía era el día cuando ellos escogían el día perfecto para escoger la oveja perfecta como un sacrificio por sus pecados, que ellos iban a sacrificar en el día de la Pascua, unos días después.
lo que ellos no entendían completamente, que era el día lunes y que Dios había mandado a su hijo, quien iba a ser la oveja perfecta, y era el escogido mientras él se dirigía como la oveja perfecta, como el sustituto por nuestros pecados. Yo dije todo eso, hablamos de la Pascua, hablamos del contexto, podemos ir hasta atrás cuando los hijos de Israel estaban en Egipto. Habían estado como esclavos, estaban bajo la fuerza de la esclavitud por 400 años, era un tiempo terrífico, y han sido crecidos bajo el peso de la esclavitud y todo el peso y el deseo de la libertad, del yugo de la esclavitud que tenían. Ellos anhelaban ser libres, y entonces el tiempo viene cuando Dios les dice: es tiempo. Recoge una oveja de sacrificio que sería la restitución por tu pecado. Si tú tienes fe de que eso puede ser posible, saca la sangre de esa oveja y pinta el portero de tus puertas. Y cuando el ángel de la muerte pase sobre ti, pasará sobre ti. Y estaban pensando en esos tiempos: eso no tiene sentido. Dios lo dijo, y todos aquellos que lo hicieron, el ángel de la muerte pasó. Y el próximo día la gente de Dios fue libertada de la esclavitud, del yugo de la esclavitud en el que estaban atados por tanto tiempo, y vivieron y fueron libres. Y Dios lo programó como algo para recordar desde muchas generaciones, por muchas generaciones, como la oveja perfecta que fue el sustituto de nuestros pecados, con la cual pintaron el portal de las puertas, y para recordar cómo en ese momento, por fe, cómo esa fe los salvó de cierta muerte. Y desde entonces cada año celebraron y celebramos el día de la Pascua, y lo esperaban y lo anhelaban, y ese sacrificio lo esperaban al Mesías prometido, quien venía y quien iba a ser esa oveja perfecta, que sería el restituto de nuestra parte para hacer el perfecto sacrificio de nuestros pecados. Cuando Jesús murió en la cruz, su sangre nos cubriría si nosotros creeríamos lo suficiente para que la condenación de la muerte pasara sobre nosotros. Entonces Jesús vino, esa oveja perfecta. El derramamiento de su sangre fue lo que nos ha salvado de nuestros pecados, para darnos la perfecta paz que tanto hemos anhelado. Continuemos, regresemos al Día de las Palmas. Podemos figurarnos la figura de la multitud. El Señor entonces está manejando este asno, está jineteando sobre este asno, se dirige a Jerusalén, y la gente empieza a reunirse. Esas personas que estuvieron en la casa de Lázaro, sus discípulos, y ahora están alrededor de Jesús. Jesús él sabe lo que está haciendo. Nadie le está diciendo lo que haga. Él perfectamente está dirigiéndose hacia la cruz. Él sabe para dónde va. Otras veces Jesús decía: no le digan a nadie. Pero ahora él sabe que este es el tiempo es perfecto, está correcto para ir a la cruz. Y entonces lo están adorando, lo están alabando, y están tirando estos abrigos de los que estamos hablando, que eran bien personales, y los están tirando en el camino. Están cortando ramas de palmas y las están tirando enfrente de él. Y por eso es que le llamamos a este domingo de Palmas. Pueden imaginarse la elevación de adoración mientras empezaban a gritar: Hosana al Hijo de David, bendito sea el que viene en el nombre del Señor.
Ellos sabían quién Él era. Oh, sí, sí, sí. Ellos han visto su ministerio, ellos han estado mirando sus milagros, han estado viendo su trabajo, han estado viendo sus enseñanzas y ya se ha convertido en una combinación en su mente. Y de paso, yo a veces pienso cuánta gente en esa multitud fue absorbida por el momento, cuánta multitud en ese lugar fue envuelta por el momento, viendo esa coordinación tomando lugar, pensando, wow, este puede ser el momento en el que las cosas malas se van a solucionar. Y la gente grita, Hosana, Hosana, y empiezan a participar con los demás. Y esa palabra Hosana era algo que nos perdimos en nuestros tiempos. Esa palabra Hosana significa sálvanos ahora. Sálvanos ahora. Y ellos, hijo de David, lo cual era un título mesiánico. Ese era el rey favorito. Sálvanos ahora, es tiempo que tú vengas en contra de Roma. Pero Jesús no está viniendo como un líder militar para tomar las riendas militares. Pero eso es lo que ellos estaban esperando. Piensen, la Pascua celebrada, ellos fueron liberados de Egipto en la Pascua, de la esclavitud física por la que pasaron. Y mientras ellos fueron libres de esa esclavitud y pudieron ir a adorar al Dios de ellos, y en la mente de ellos están pensando, oh, wow, es la Pascua, pero poniéndolo junto, la primera Pascua, fueron liberados de la esclavitud y el yugo y de los políticos dictadores de esos tiempos. Y ahora, ¿no es esto lo que está a punto de pasar en estos tiempos? Ellos quieren cosas físicas, materiales, terrenales, liberación terrenal, física y material. Entonces, mira, es un mensaje bien fácil de predicar. Si tú vienes a Jesús, Él te va a arreglar, Él te va a hacer feliz, te va a proveer de muchas cosas buenas, vas a tener un bonito grupo de amigos. Esta es la vida. Y esta gente viene alrededor de Jesús y dicen, sálvanos ahora, sálvanos ahora. Ellos quieren entrar. Mientras Jesús entra a la ciudad, podemos figurarlo sobre el asno alrededor, caminando con el asno. Toda la ciudad estaba impresionada. Y esa palabra impresión es la misma palabra que usamos para la palabra terremoto, porque yo entiendo, pero había mucha gente que venía alrededor de Jesús. La Escritura dice que ellos estaban gritando fuertemente. Eso era lo que tú harías por el Hijo de Dios, por Jesús mismo. Gritarías duro, pero recuerda, hay más de 2 millones, tal vez 2,5 millones de personas en esta ciudad. Tratan de alguna manera de entrar. 5,000 personas. ¿Dónde están las otras 100,000? Solo es tan difícil de creer, pero las calles estaban llenas y tú vienes a la ciudad de 2 millones de personas. ¿Tendrías alguna atención? Entonces algo pasa allí, que cuando ellos entran a esa ciudad, la ciudad se estremece como que si hubiera un terremoto. Yo solamente no me convenzo, no porque un montón de gente va a entrar a la ciudad, porque Jesús mismo, Dios mismo, ha entrado ahí. Y viendo lo que está pasando, no hay mucha diferencia en lo que pasa en nuestro tiempo cuando alguien te escucha decir el nombre de Jesús, cuando alguien te ve orando en el nombre de Jesús, cuando alguien te escucha diciendo, Jesús es mi Señor, Jesús es el primero en mi vida. Y ellos como que te humillan. Mientras Jesús viene en este pequeño, humilde asno, la gente dice, ¿quién es este? Entonces, cuando la respuesta viene de regreso, dicen, este es el profeta Jesús de Nazaret. Hay una pregunta que nosotros tenemos que responder. ¿Quién es Jesús? Para ellos, este era un profeta.
Yo conozco muchas personas a quienes les gustan a Jesús, quienes conocen a Jesús como un buen maestro, un buen profeta, o sí, es una buena persona en el cielo, hizo muchas cosas buenas, es bueno seguirlo, es bueno imitarlo. Pero Jesús es Dios. Una ciudad no se estremece como un terremoto sobre un hombre bueno o a un profeta. Esta ciudad se estremece porque Jesús es Dios. Y mientras él entra, la respuesta de ellos es, este es un profeta, un tipo de Nazaret. Y cuando se dijo que era de Nazaret, y la frase era, oh, qué bueno puede salir de Nazaret. ¿Quién es este? Un hombre de Nazaret. ¿Qué me importa? Mientras, mientras se genera una respuesta natural que hemos escuchado muy comúnmente. Oh, o solamente otro líder religioso. Oh, ¿a quién le importa? Y eran tan buistos que el doctor Lucas reporta que los líderes religiosos fueron estremecidos por él. ¿Cómo fue eso? Que este grupo de líderes religiosos se estremece. Entonces ellos van a los discípulos, oye, dile a Jesús que se mantenga callado. Oh, Jesús, dile a tus discípulos que se callen. No necesitamos esto aquí. Se siente como una mafia, se siente como algo, una ganga, como algo que está pasando. Para, alto. Y Jesús dice, no. Si esta gente calla, aún las piedras hablarían y gritarían. Y mientras Jesús se va más hacia adelante, veremos sus ojos llorando y lo vemos temblando y débil. Y sus palabras que él habla, si solamente supieran lo que trae paz. Si habían personas ahí por razones religiosas que no conocieron a Jesús, habían personas que querían acercarse a Dios a través de las cosas equivocadas. Hay personas que van por la vida porque nada más que viven como que si Dios no existiera, porque todo es sobre sus vidas, sobre el dinero que están haciendo y esto y aquello. Pero este es el momento, la gente piensa, sí, el sistema romano se va a eliminar, pero Jesús no toca eso, él va directamente al templo. Jesús llora porque esta gente no entiende, no comprende. Yo quiero que sepas este día que Jesús vino a este mundo para morir en esa cruz porque Él te ama a ti, me ama a mí, porque Él te ama a ti, porque Él nos ama nuestras ciudades en las que vivimos, Él ama nuestros condados, nuestro estado. Juan 3:16 dice que Dios amó de tal manera al mundo, y cuando nosotros lo rechazamos, cuando nosotros somos consumidos por la multitud que están diciendo las cosas correctas, Hosana al Hijo de David, bendito el que sea que viene en el nombre del Señor, pero ellos gritaban esa exclamación con las razones equivocadas, con las intenciones y la mentalidad equivocada. Muchas veces estamos adorando, pero estamos adorando la emoción que encontramos en esta habitación, esa emoción que minutos después va a cambiar. Muchas de las cosas que me estremece de esta historia es que yo aprendí como un niño que en horas, en días, esta misma gente clamando Hosana, Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, era la misma gente que iba a estar burlándose de él, apedreándolo, golpeándolo, crucificándolo. Nosotros encontramos esto difícil de asimilar, cómo te puedes mover de un Hosana al Hijo de David a alguien crucificado, a alguien
corriendo, o alguien que se convierte en alguien que dice, oh, yo no conozco hasta Jesús. Nosotros luchamos con esta misma cosa. Venimos a este lugar, adoramos el nombre de Jesús, levantamos nuestra adoración, dejamos que venga, pero nosotros aparentemente, casi apenas llegamos a nuestro carro y algo pasa y nos decepciona y la adoración a Jesús se va. El teléfono se presenta en el teléfono y nosotros en nuestro poder tratamos de ir y arreglarlo, y la adoración del Dios que tiene control de todas las cosas se va. La cobertura de la paz de la cruz se va. Y nosotros nos sentimos y nos damos cuenta que tan rápido nos vamos, y miramos a la semana pasada y nos damos gracias de estar en esta habitación, porque es un momento de reprogramación donde ponemos todas las cosas juntas y tratamos de agarrar suficiente energía, y nos damos cuenta de que en esta habitación, de que esta semana no hemos sido personas que han estado adorando a Dios, pero hemos estado adorándonos a nosotros mismos. Nuestra teología es, yo soy Dios. Nuestra doxología, nuestra adoración es, yo debería ser alabado, yo debería ser adorado. Pero nosotros no estamos en una situación física de estudio. Tú y yo queremos saber qué es lo que va a pasar espiritualmente, porque nosotros no podemos controlar cosas más allá de lo que podemos tocar, sentir. Cuando nosotros entramos a lo espiritual, nos damos cuenta de que no somos Dios. Yo no soy Dios. Yo soy un pecador. Y entonces Dios, quien me ama tanto que mi desesperación, en mi esclavitud, en mi yugo, Él me compró fuera de la esclavitud y me llamó a sí mismo. Y de repente todo cambió. Ellos se dan cuenta que Jesús no iba a tirar el gobierno romano. Ellos sabían quién Él era, ellos sabían lo que Él había hecho, pero todo ha cambiado y todo está apuntando hacia la cruz. La Escritura dice, Hebreos capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien puso su gozo delante de Él y enduró la cruz, sufrió el menosprecio y el dolor. Pongamos nuestros ojos en Jesús. Filipenses capítulo 2 dice esto: Jesús vino obediente aún hasta la muerte y la muerte de cruz. Y como un resultado, Dios lo exaltó como un resultado sobre todas las cosas, para que tuviera un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Toda rodilla se doblaría. Y todo, esa palabra se pronuncia 98 veces en el Antiguo Testamento, que nos doblaríamos delante de Él, nos postraríamos, adoraríamos a Él. Esa es adoración, cuando nos postramos, cuando nos convertimos en nada, en nadie, cuando no se trata de mí. Cuando se trata de la respuesta consumadora de quién es Él, de Dios. Cuando venimos a Él, cuando venimos al Dios Santo, Señor, no se trata de mí, se trata de ti. Lo adoramos con nuestras palabras, nuestros bienes, nuestras oraciones, nuestra acción de gracias, nuestra alabanza. De eso se trata la adoración. Eso es lo que venimos a este lugar a hacer. Y por eso es que yo empecé diciendo, por eso es que yo empecé diciendo en el principio que la teología se trata de quién Dios es y la doxología es de la adoración a Dios. Por eso abrimos nuestra Biblia y la estudiamos y la leemos, porque cuando comprendemos quién es Dios, cuando comprendemos quién es Jesús, nosotros respondemos a Él. Estamos aquí para presentarte a Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Santo, el que dio su vida por nosotros, quien murió por nosotros, quien se levantó de esa tumba 3 días después victoriosamente sobre la muerte.
quien se levantó al trono de Dios, el que está sentado a la diestra del Padre en respaldo nuestro. Ese es el Evangelio, y eso nos causa responder y adorar a Dios y alabar a Dios. Por eso es que este día, la Pascua, es tan importante. Por favor, compartan con nosotros todas estas noches a las 7 de la noche para recordar lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, para recordar lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Decir: Señor, todo esto que tengo lo voy a poner al lado, lo voy a poner atrás de mí. Y yo entiendo, hay muchos de nosotros que hay aquí en nosotros, sabemos que venimos a adorar a Jesús aquí ahora, pero hay algo en nosotros que está diciendo: Hosana, Hosana, sálvame ahora, llévate este dolor. Yo entiendo, tú fuiste dejado en el carro en esta mañana, tuviste un mal tiempo con los niños esta mañana, pero la realidad es que el peso, la carga de esta semana, de este momento, te ha quemado y has venido a este lugar y estás aquí: Señor y estás aquí diciendo: Jesús es Señor, y tú respondes a eso, y por eso estamos aquí ahora. Él es nuestro Señor, Él es el Mesías, Él es merecedor. No hay nada más alto, no hay nada más grande, nada mejor que nuestro precioso Jesús. Si tú no sabes, pregúntale venir a tu vida ahora mismo. Si tú no lo conoces, pídele que perdone tus pecados, pídele que te salve, dile que crees en Él, adórale ahora mismo. Oh, iglesia, respondamos, párense, adoremos nuestro Salvador y Señor, pongámonos de pie, experimentémoslo en espíritu y en verdad. Para eso estamos aquí ahora.